Hola amigos, amigas que nos siguen permanentemente en nuestras redes sociales. Junto con saludarlo hoy día, quiero invitarlo a conversar con una gran amiga, abogada, sobre el tema de la protección animal, de la ley Cholito. Yo sé que hoy día nuestros animales de compañía o mascotas tienen una tremenda relevancia, una importancia fundamental en nuestras vidas. Y es por eso que quería invitarles a conversar, a dialogar sobre este importante tema de protección animal, ley Cholito y todo lo derivado de este gran tema de los animales de compañía y mascotas, junto con la abogada y amiga Alejandra Westermayer. Ella es abogada, especialista en temas de protección animal. Fue la primera abogada, además, que sacó una condena por maltrato animal en nuestro país. Lleva la protección animal en la sangre, fue candidata constituyente y tenía un tremendo programa en materia de protección animal que ojalá alguien lo tome en la convención constituyente, porque es un tema que yo creo que es sumamente relevante de tocar. Así que los dejo también con Alejandra, a quien invito a sumarse a nuestra plataforma. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Tito, muy bien. Gracias por esta invitación, por poder conversar sobre este tema tan poco explorado hoy en día, pero muy necesario, y yo sé que sobre todo a la gente de nuestra región y de Puerto Montt le va a interesar porque es algo en lo que estamos envueltos día a día sobre nuestras mascotas, nuestros animales y el maltrato animal. Así es, Ale. Oye, yo te quería, para comenzar a conversar sobre este tema, a mí me encantó tu postura de constituyente cuando fuiste a la elección constituyente, porque tú tenías un programa muy especial respecto de esta materia. Afortunadamente no te alcanzaron los votos, estuviste bien, pero no te alcanzaron los votos, pero lo importante es que alguien ojalá tome este programa que tú levantaste, lo levantaste genuinamente porque te conozco hace mucho tiempo sobre esta materia, que realmente tú lo llevas en el alma. Y cuáles son los, te iba a preguntar cuáles son los temas que tú tenías en mente, o que según tu punto de vista debería tener la nueva constitución en materia de protección animal. Así es, Tito. Bueno, para mí fue un compromiso, algo que nacía desde el corazón y no un slogan para poder sacar dividendos o frutos electorales. Yo desde que tengo conocimiento, uso de razón, he sido amante y defensora de los animales, y en el momento en que me titulé empecé ya a canalizarlo esto judicialmente, asesorando, pudiendo ayudar a la gente a canalizar denuncias y llevar algunos juicios por maltrato animal. Y efectivamente fui invitada a firmar una propuesta para dar la discusión de incorporar a los animales no humanos en la redacción de la nueva Constitución. Hay una forma de denominar los animales no humanos o seres sintientes, como los denominaba Darwin. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, para mí fue un orgullo poder firmar esa propuesta. Fui la primera candidata del distrito, luego supe que otros candidatos más fueron adhiriéndose a este compromiso. Y si mal no me equivoco, de los 4 constituyentes de nuestro distrito, son 3 que firmaron, por lo que perfectamente al momento de que llegue a darse esta discusión, ellos estarían en condiciones de poder sentar una nueva cultura de respeto hacia nuestros animales. ¿Y qué era lo principalmente que establecía esta propuesta? En el fondo era de considerar en la Constitución, es decir, elevar a rango constitucional a nuestra norma de mayor importancia dentro de nuestra sociedad, la protección y respeto de todos los animales. Y en el fondo era señalarlo, enumerarlo en una cápita en particular. El Estado va a garantizar la protección y respeto de todos los animales, y luego los demás aspectos desarrollarlos a través de leyes, por ejemplo, la protección, su resguardo, la existencia de un organismo autónomo, que tenga un patrimonio propio y que sea técnico, que fomente todo lo que es el resguardo, la protección, el bienestar de los animales. Y también, por ejemplo, esto de la mano, porque tú sabes que difícilmente en una constitución uno puede canalizar y llevar todo a través de un desarrollo de políticas públicas que sean armónicas con la ley y con la constitución. Sí, Ale, lo que pasa es que puede, si alguna persona nos escucha, nos ve, puede parecer como anecdótico, puede parecer como moda, ¿cierto? Este tema de la protección constitucional,
de la dignidad animal. Pero esto no es una simple moda, para nada. Esto ya lo vemos en otras constituciones de otros países. Yo sé que en Así Francia, por es. ejemplo, ya se legisló hace mucho tiempo. Hay otras experiencias bastante más cercanas, Alejandra, en materia constitucional respecto a la protección animal, porque la Constitución del 80 no hay ninguna norma, nada que se refiera a la protección animal, pero existen experiencias parecidas. Sí, por supuesto. Ya, por ejemplo, en Brasil la Constitución lo consagra. Hay un país que a mí me gusta mucho como referente en tema de derechos de los animales, que es Alemania, en su Constitución del año 2002. Ya consagra a nivel constitucional la protección y el bienestar de los animales. En Egipto. Entonces esto no es algo antojadizo, caprichoso, que uno diga de qué están hablando. Hay Sí, temas mucho más claro. importantes, pero ya vemos que hay una tendencia comparada a hacerse cargo de estos temas, porque finalmente de eso se trata el derecho, de regular, y sobre todo el derecho penal y el derecho constitucional, de ver las formas como los más desprotegidos pueden ser restablecidos por su derecho. Y es necesario, en este caso, hacernos cargo de los animales, de los seres sintientes, que hemos visto que lamentablemente muchas veces están a la deriva y totalmente postergados por el Estado. Sí, porque, por ejemplo, Ale, hoy día los animales, por mucho cariño que les tengamos, ¿cierto? Por mucho amor y que forman parte ya de la familia hace mucho tiempo, siguen siendo para nuestro país, para nuestra legislación, simples bienes muebles. Así es. No hay un valor más allá de una mesa, una silla, un televisor. Obviamente que tenemos que avanzar en esa materia. Entonces yo, como introducción, te quería preguntar, porque yo le decía en forma introductoria que tú fuiste la primera abogada que obtuvo una sentencia condenatoria en materia de maltrato animal, no en nuestra región, sino que en nuestro país. No fue por la ley Cholito, fue por otra legislación, ¿cierto? Pero me Así gustaría que es. me contara respecto de ese hito judicial que diste hace no tanto tiempo, pero que fue bastante bullado. Sí, fue como hace ya 4 años. Yo recuerdo que estaba recién titulada y había jurado como abogada, y en Puerto Montt ocurrió un caso muy grave en la que una madre con su hijo en un sector de Riazo, por Alerce, dan muerte de una cruel manera a su mascota, a su perrito. Y esto fue captado por una cámara de vigilancia del supermercado. Por suerte, estos guardias inmediatamente hacen una denuncia, no hicieron vista gorda. Y en ese entonces las organizaciones, los animalistas, los rescatistas, como ellos siempre lo han hecho, empezaron a judicializar esto. Hicieron la denuncia. Lamentablemente la causa llevaba mucho tiempo entrampada, empantanada, porque lamentablemente las denuncias, cuando son sin el patrocinio de un abogado, no, es muy difícil conseguir cosas con una prontitud, con una rapidez. Se requiere que el abogado esté ahí muñequeando, Claro. solicitando diligencia. Y en esa oportunidad yo me contacté con Alejandra Miranda y le dije que me gustaría patrocinar una querella criminal por el delito de maltrato animal. Teníamos todo en contra, porque en ese entonces no teníamos la ley Cholito. La ley Cholito es de agosto del 2017 y yo te estoy hablando de, esto fue enero de 2017. La ley estaba en el Congreso todavía y dando vueltas mucho Sí, tiempo. sí, Presentamos la querella, sabíamos que los fiscales, los jueces iban a tomar esto tal vez no con mucha relevancia, porque todavía hay mucho desconocimiento, ignorancia en el tema, y no solo por parte de nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, de los carabineros, de la policía de investigaciones, de los tribunales de justicia, de los mismos políticos. Y todo se desenvolvió de una muy buena manera. Teníamos mucha prueba, teníamos un video, teníamos testigos, la gente estaba muy afectada, muy conmocionada por este caso, porque no podían entender cómo una madre, qué ejemplo le estaba dando a su hijo. mm, Llegamos a juicio, finalmente obtuvimos una sentencia condenatoria, una sentencia muy baja, obviamente sin penas de cárcel, con una multa. Pero lo más lindo, que esto quedó en los antecedentes de las personas. Esas personas tuvieron que irse de Puerto Montt, se tuvieron que ir a Rancagua, porque el acoso, el asedio en Puerto Montt era demasiado. A mí los guardias del tribunal me decían: nunca en nuestra vida, todavía no ocurría el caso Sofi, habíamos visto tanto eh, conmoción revuelo, en el tribunal, sí. en el juzgado de garantía. Imagínate, por una causa de maltrato animal. Y ahí obtuvimos la primera sentencia, los medios captaron todo el interés, nosotros contamos todo lo que hicimos, y fue algo muy, muy bonito, que a mí me enorgullece, porque no fue un trabajo que yo hice sola, sino que yo debo agradecerle mucho a Fundación Albergando un Amigo, a todos los rescatistas que en ese momento igual ayudaron, aportaron con todos los medios de prueba.
Y así uno en el fondo va construyendo estos casos a puro pulso, a puro ñeque, con mucho sentimiento, porque aquí uno no necesita tener grandes conocimientos, grandes títulos ni estudios, porque yo llevaba recién un mes de titulada, pero sentía que era algo que debía hacer porque a mí me llamó mucho la atención que en Puerto Montt no existiesen abogados que se dedicaran a este tema, al maltrato animal. Y hoy en día yo creo que ya somos 5, un poco más, incluso tenemos un chat donde nos ayudamos con causas, estamos hablando sobre ciertos temas, y todo esto siempre por amor al arte, jamás Pero ha lucrar. avanzado, Ale, ha avanzado un poco el tema de la sensibilidad Por supuesto, respecto de este tema de la protección, a raíz obviamente de este fallo y de otros, pero en general yo creo que es obviamente insuficiente el avance en esta materia. Pero para que la gente entienda qué se entiende por maltrato animal, para entrar a la ley Cholito, que es la que nos está rigiendo hoy día desde agosto del 2017, la famosa ley Cholito, ¿qué se entiende por maltrato? O sea, mucha gente me pregunta, porque yo tengo un sistema de chat que es bastante, y tú lo sabes, Ale, sí. bastante, creo yo, eficiente. Nos contactamos con casi 8.000 personas, de las cuales muchas veces me preguntan, casi todos los días, distintos temas, pero uno de los temas nos dicen es, yo vi que patearon un perrito, yo vi esto en caso de maltrato. ¿Qué les tenemos que decir a la gente que cuando vean qué se entiende por maltrato animal? ¿Qué tienen que hacer cuando sean testigos de un maltrato animal? ¿Dónde y cómo denunciar? Etcétera, ese tipo de cosas. Bueno, el maltrato animal es entendido, y esto muy en términos simples, saliendo un poco de la jerga jurídica, es todo acto u omisión que puede causar sufrimiento a los animales. Omisión, muy relevante, porque la figura por maltrato animal por omisión es la que con mayor frecuencia se comete en Chile. En el año 2017 teníamos alrededor de 1.800.000 casos de abandono de animales. Imagínate, de mascotas, en sitios de eriazos, en las carreteras. ¿Y eso qué significa? La omisión, el dejar de dar los cuidados básicos, por ejemplo, la alimentación, el agua, los cuidados veterinarios, que tengan un espacio donde moverse, que no estén hacinados en caniles, encadenados. Y el maltrato propiamente tal, la acción, sabemos que son los daños, las lesiones, incluso la muerte. Y esto está regulado Exacto. en el Código Penal, y esto fue modificado por la ley Cholito, porque el Código Penal sabemos que es muy antiguo, del siglo XIX, y hasta 1989 el Código Penal no tenía un delito de maltrato animal, solamente tenía una falta, que era sancionada con UTM. Y luego en el año 89 se crea este delito de maltrato animal, pero tenía penas muy bajas, eran penas de multa. Y es la ley Cholito de agosto del 2017 que crea esta pena mucho más alta, que distingue en el caso de que la acción u omisión, producto de esa acción, por ejemplo, resulta un daño, la pena va a ir de 61 días a 3 años. Y por ejemplo, si producto de esa acción u omisión resulta lesiones o incluso la muerte del animal, podemos ir de 541 días a 3 años y un día, más una pena de multa y una pena que es una innovación de la ley Cholito de la inhabilidad absoluta para la tenencia de animales, que finalmente es lo más importante, porque una persona que comete una vez un maltrato animal que daña, lastima a su mascota, probablemente lo va a hacer una y otra vez. Sin Y duda. eso es lo más importante de la ley Cholito, que genera esta pena accesoria de inhabilidad perpetua para la tenencia de animales. Entonces, lo importante, Ale, lo que tú acabas de decir es que, claro, la gente puede entender que el maltrato animal es obviamente una acción de maltrato, acción de pegar, de causar un daño. Pero lo más importante es lo que dices tú, que la generalidad de las personas o la generalidad de los maltratos ocurre por una omisión, por un Así dejar es. hacer o por un no hacer, que generalmente lo que tú me decías, no darle el alimento adecuado, no darle los cuidados necesarios, no darle el albergue necesario, etcétera. Eso es la forma de maltrato más común que ocurre, la inacción o la omisión. Por lo menos en Chile sí. Y ¿Ya? por ejemplo, pero lamentablemente a nosotros nos impactan más los casos de alta connotación pública cuando vemos que le han dado muerte de una manera aberrante a ciertos animales. En Chile hemos tenido múltiples casos desde de comienzos del año 2000, acuérdate del caso de la elefanta Ramba, Sí. luego de los carros en Viña del Mar, los circos, y en Puerto Montt, bueno, lamentablemente este caso, y el caso más bullado también,
el de Cholito, que finalmente fue el que reavivó la discusión en el Congreso, hizo que finalmente pudiese salir esta ley que lleva más de 9 años durmiendo en el Congreso. Julio pregunta acá en las redes, me preguntas en relación a lo que yo te señalaba. La denuncia, me dice, por maltrato animal pueden ser anónimas. Esa es la pregunta que hace. Pero antes de entrar a ese tema, cuando uno es testigo de un maltrato, ya sea por una acción o por una omisión, qué hace el vecino cuando es testigo de un maltrato? ¿Qué tiene que hacer o qué puede hacer? Lo ideal, siempre yo le digo a la gente, primero ir a conversar con las personas, ir a constatar en buena manera. Yo sé que muchas veces es difícil porque cuando uno ve una situación así le da rabia y lo único que quiere es que esto se solucione de una manera rápida. Pero si esto es algo muy aberrante, siempre se debe denunciar. Aquí la gente tiene mucho temor y muchas veces no sabe qué hacer porque la experiencia ha demostrado que en casos puntuales igual Carabineros y la Policía de Investigaciones se han negado a tomar denuncia. Sí, El caso que ocurrió, que comentábamos nosotros, ¿acuerdas del caso que tú me mostraste así sobre es. el caballo que maltrataron en Nueva Brauna esta semana? Que Ujú. fue bastante triste ver este caso. La gente dice que se hizo la denuncia a Policía de Investigaciones y Policía de Investigaciones le dijo que no podían dar curso a la denuncia porque necesitaban un informe médico veterinario. Y eso no es correcto porque las diligencias vienen con posterioridad. Y hoy en día nuestra ley, sobre todo el Código Procesal Penal, establece cuándo se puede denunciar, dónde se puede denunciar y qué ocurre en casos de que las entidades que correspondan no cojan una denuncia. El lugar más común para hacer las denuncias sabemos que es Carabineros. Sí, Siempre claro. le digo a la gente, vayan a Carabineros, al retén, a la comisaría más cercana del lugar donde ocurrieron los hechos. Carabineros, por ningún Carabinero motivo, está no se obligado. puede negar, está obligado Exacto. a tomar una denuncia. De lo Sí. contrario, yo siempre le digo a la gente, si ese carabinero o carabinera no quiso coger la denuncia, ustedes pueden denunciarlo a su vez a su superior jerárquico, porque ellos están obligados a dar curso a las denuncias. Ellos no pueden hacer ningún filtro ni exigirte requisitos, tráigame esto. Esos son los tribunales de justicia que determinarán ese filtro en base a las pruebas. Pero Carabineros, la PDI y el Ministerio Público son organismos facultados para recibir las denuncias. Y los tribunales con Y- competencia penal, ok, juzgado de garantía, por ejemplo, gendarmería también. Se pueden ya, hacer también denuncias. ok. Entonces, para eso hay que ir. Para eso hay que Sí, ir a estos lugares y hacer la denuncia correspondiente como si se tratara de cualquier delito. Claro, Ale, yo también he escuchado bastantes quejas respecto muchas veces en Carabineros sobre todo, que efectivamente no le toman el peso, como que se hace lo desentendido, tratan de muchas veces hacer una constancia para no darle curso, pero lo importante es lo que dices tú, Ale, que en el fondo están obligados a tomar la denuncia y a darle curso a la denuncia, que eso es lo importante, que se vaya finalmente al Ministerio Público. así es. Que se vaya al Ministerio Público y que el Ministerio Público inmediatamente determine la realización de diligencias que sean pertinentes y que ayuden al esclarecimiento de los hechos, porque eso igual es importante. Yo siempre le digo a las personas, traten de tener la mayor cantidad de pruebas, por ejemplo, una foto, un video, testigos, y ahí es donde muchas veces las personas desisten de hacer denuncias porque tienen miedo, porque no Sí. quieren verse envueltos en una denuncia, porque estamos acostumbrados a que muchas veces, lamentablemente, las personas que cometen los delitos de maltrato animal son los mismos dueños de las mascotas, de los animales. Entonces es complejo y tienen temor a que los vecinos, no sé, en el barrio los funen Sí, o y vayan además represalias. claro, y además generalmente son nuestros propios vecinos. Por tanto, Exacto. evidentemente hay una molestia, un temor, muchas veces fundado de que por un tema animal uno tenga problemas en el entorno más cercano. Claro, pero lo importante es que hay que atreverse, tener las pruebas, ojalá tener pruebas, fotografías, testigos, lo que tú señalas, y concurrir a Carabineros, a la PDI, al Ministerio Público a hacer la denuncia. Es importante, tú dices, tener abogado que se pueda querellar o bastaría la sola denuncia para que en el Ministerio Público, ¿cuál es tu experiencia en esta materia? ¿Que es necesario que a ver, digámosle a la gente que lo importa, muchas veces el abogado querellante sirve para que se tome el peso a la acción que estamos intentando, porque si no hay abogado querellante, muchas veces el Ministerio Público lo toma con mayor, no quiero decirlo elegantemente, pero lo toma con no la importancia necesaria, ¿cierto? Entonces muchas veces es bueno tener un abogado querellante en esta materia. Ahora, tener un abogado querellante muchas veces es caro, pero ¿cuál es tu experiencia, Ale, en este sentido?
Mi experiencia es que siempre las causas cuando van patrocinadas por un abogado tienen mayor éxito de llegar a un juicio y sobre todo a una sentencia condenatoria. Yo he visto muchos casos, lamentablemente, a mí me encantaría poder judicializar y llevar a los tribunales todos los casos de maltrato animal, pero yo también hago la distinción porque muchas veces hay situaciones que a mí igual me conmueven, me dan pena, pero yo sé que no van a prosperar en los tribunales de justicia, porque no se cuenta con la suficiente prueba, uno ve que es difícil. Entonces, lo que yo siempre digo, tratemos de ir a conversar con las personas. Muchas veces lo que sirve, y esto es súper antijurídico, pero es la presión en las redes sociales. Yo he visto ¿Ya? muchos casos que cuando la gente son funadas en redes sociales, les da temor y les da vergüenza y desisten, o uno yendo a hablar con ellos, oiga señora, usted, mire, esto es su perro. Acá hace poco, en verano, me acuerdo que me contacté con la señora que tiene el refugio de Eugene, los gatitos, y había ¿Ya? un gato que estaba encadenado, un gato encadenado, o sea, imagínate qué es eso, yo nunca había escuchado eso, a mí me Sí, conmovió demasiado. Y era gente de muy baja situación económica, de escasos recursos, y por ende no tenían los conocimientos, ni siquiera era un acto de maltrato animal. Una persona vio y grabó que el gato estaba encadenado, y la señora no sabía qué hacer porque el gato se le podía escapar y no quería claro. que se le pase algo. Entonces ahí tú te das cuenta, esto no es para llevarlo a los tribunales, esto es para ir a conversar con la persona, explicarle, hablar sobre tenencia responsable, y finalmente el gatito se entregó voluntariamente por parte de esa señora, fue rehabilitado y entregado posteriormente en adopción. Ahora, cuando vemos que hay casos aberrantes, por ejemplo, como el que yo te conté, o el caso que yo también llevé a cabo y que gané en primera instancia, que fue el caso de los Akitas en Puerto Montt, Sí, famosos, esos famoso caso, juicios sí. sí son para judicializarlos, porque tú sabes que vas a poder llegar a una sentencia condenatoria y ahí no hay vuelta atrás, no hay nada que dialogar, porque En el tema de los Akita, Ale, el tema de criadero, ¿cierto? sí, es una persona que durante muchos años tenía en su casa perros Akitas que él destinaba para la venta, tenía un criadero. Mm. Y la situación, así en términos simples, fue que esto se le fue de las manos y logró en algún momento tener 60 perros Akita. Y este caso venía dándose desde el 2015, que los animalistas, los rescatistas detectaron, denunciaron, la denuncia estaba en fiscalía entrampada, muchas veces se aportaban diligencias, pero los fiscales lamentablemente no hacían nada, hasta que yo tomé conocimiento de este caso en febrero del 2018 y nuevamente me ofrecí para presentar una querella por maltrato animal con uno de los vecinos, ¿Ya? porque esa es otra cosa buena que trae la ley Cholito, porque la ley Cholito ha sido criticada y muy resistida por muchos sectores, sobre todo con los animalistas, pero lo bueno que trae, que refuerza las penas del Código Penal y es una ley muy educativa y que te establece igual lo que es tenencia responsable, porque aquí igual tenemos que distinguir cuando estamos en presencia de maltrato animal, delito, lo conoce el juzgado de garantía, se hace la denuncia, como hemos hablado, y cuando hay una vulneración a la ley de tenencia responsable y a la ordenanza municipal, que tú debes haber conocido mientras tú fuiste concejal igual. Y lo importante de Puerto Montt fue que la ley Cholito es del año 2017 y Puerto Montt se adelantó y tenía una ordenanza desde el año 2016, una de las mejores ordenanzas de Chile. Entonces, el tema a nivel municipal, en términos generales, funcionaba bien. Y aquí la gente, eh, los que pudieron, la gente, la mayoría chipió a sus animales, les inscribieron en los registros y eso funcionó de una buena manera. Mm. Pero son diversas aristas y muchas veces estas situaciones generan confusión. La gente cuando tiene un caso no sabe dónde ir, si denunciar, cuándo voy al juzgado de policía local, cuándo voy al juzgado de garantía, Sí, cuándo el municipio debe intervenir, qué debe hacer el municipio frente a casos determinados, por ejemplo, un perro comunitario que ataca a una persona en la vía pública, los perros abandonados, entonces son situaciones muy distintas y que la gente muchas veces no tiene claridad. sí, yo te preguntaba eso porque lo importante es que muchas veces las personas que son testigos de un maltrato animal no saben cómo actuar. Así es. Y yo quiero por lo menos que sirva de algo esta conversación, por lo menos que la persona que nos vea, que nos escucha, ya sepa que puede hacer la denuncia, que el carabinero está obligado a recibir la denuncia, que el delito existe y que finalmente tiene que darle la tramitación que corresponde, que es derivarlo al Ministerio Público, que eso es lo fundamental. Lo otro que te iba a preguntar, Ale, respecto del tema de maltrato fundamentalmente, era que el maltrato en la ley Chorito está destinado a proteger
cualquier tipo de animal o solamente los animales de compañía o mascotas? Buena pregunta, muy buena pregunta, porque la ley de tenencia responsable de animales y mascotas, eh, cuando habla del conjunto de obligaciones que tienen las Mm. personas, habla de las mascotas o animales de compañía, y en nuestra tradición, en nuestra sociedad, eso está vinculado a perros y a gatos, particularmente. Es De una eso te ley hago sí. gatista y perrista. Sí, Y hay así muchas es. personas que es complejo, porque hay muchas personas que, por ejemplo, pueden tener una anaconda, un reptil de mascota, y lamentablemente la ley queda colgando ahí. Pero O en el caso de no habrá una, Ale, en el caso del caballo, por ejemplo. ese es un caso de maltrato animal directamente, es ¿Ya? un delito, porque aquí se le profirió actos que lesionaron al animal. Yo incluso leí en redes sociales, no sé si será verdad esto, que el animal había perdido la visión de un ojo. Yo vi Sí. imágenes y el animal estaba en muy malas condiciones, estaba sangrando. En ese caso, hay un video incluso donde la persona graba mientras esta persona lo golpea. Ahí perfectamente tenemos un delito de maltrato animal, y eso debe denunciarse. Tengo entendida que esa denuncia está hecha, se están haciendo ya las diligencias, se está investigando por parte del Ministerio Público. Incluso ese día, luego que tú me comentas, Sí. yo llamé al retén de carabineros de Nueva Brauna. Ellos no tenían idea de este hecho y querían ir, pero necesitaban que alguien esté para poder constatar y corroborar en terreno y cursar una denuncia. Posteriormente me enteré que se había hecho la denuncia y ya eso está en curso, pero es un delito a todas luces, es un delito porque está en nuestro Código Penal, no es algo que los animalistas o nosotros inventemos y queramos defender porque sí. Nuestro Código Penal regula, sanciona las conductas más graves dentro de nuestra sociedad: los robos, los delitos, las violaciones, homicidios, y a su vez, en el artículo 291 bis, el delito de maltrato animal. Por ende, la justicia, ni los carabineros, ni la PDI puede hacer las distinciones y los filtros que ellos determinen cuándo vamos a aceptar una denuncia, cuándo no. Ellos siempre deben tomar estas denuncias y será la justicia la que se pronuncie al respecto. Como te Mm. digo, el caso de los Akitas yo también lo gané, lo ganamos, tuvimos una sentencia condenatoria. Lamentablemente, ahí llegamos a un juicio oral simplificado, con testigos, con la policía de investigaciones, un juicio muy contundente. Tuvimos condena, pero la defensa presentó un recurso de nulidad que la Corte Suprema se lo acogió, se nos anuló el juicio y lamentablemente vino la pandemia y estamos a la espera de que estén las condiciones para volver a realizar ese juicio, y ha sido terrible porque lamentablemente esta persona sigue con sus animales, con sus 50, 60 quitas en caniles, en situaciones indignas. Los vecinos dicen, acá hay un tema de múltiples aristas, está el maltrato animal por un lado, pero por otro lado también hay vulneraciones sanitarias, vulneraciones a la ordenanza municipal, y ahí lamentablemente es donde yo he solicitado al municipio colaboración y lamentablemente no hemos podido avanzar en esa arista. Sí, nosotros, o yo hasta el año pasado, que era concejal, por lo menos ya se dejó lista publicada la ordenanza que viene a concretar la ley Cholito. Ahora, ¿cuál es tu visión respecto de esta ley después de ya casi 4 años de vigencia, la ley Cholito? ¿Cuáles son los beneficios que ha traído, según tu criterio, lo que falta todavía por abordar? Y un par de preguntas que te quiero hacer, porque son muchas las personas que también me escriben. Ahora, del otro lado de la vereda de esta discusión, porque estamos en el lado de la protección de nosotros, que somos más que animalistas. Yo, en lo personal, yo soy más perruno que animalista en general. Bueno, algunos son más perrunos, otros gatunos, pero en fin, nos entendemos. Pero, pero mucha gente también siente temor de las jaurías de perros abandonados que están en muchos sectores de Puerto Montt. Y frente a eso, la verdad, uno trata de imaginar soluciones al tema cuando a mí me preguntan, y por muy imaginativo que uno sea, uno no encuentra respuestas frente a eso. Yo te quería preguntar también cuál es tu visión respecto a ese tema. Y otro gran tema que quiero tocar contigo es que hace 3 años atrás, más o menos 3 años atrás, fui a ver un cementerio de mascotas que es un cementerio que finalmente los vecinos se lo han tomado como tal. Tú lo conoces probablemente en la Cuesta de los Espinillos, en Bosquemar, ¿cierto? La Cuesta de los Espinillos a mano derecha, en un terreno, creo que es de Socobesa ese terreno. Hay un cementerio de mascotas con su cruce, con sus peluches, con cosas muy, muy bonito. Se siente mucho cariño cuando uno está ahí por las mascotas,
que están enterradas ahí, pero yo tengo temor, y muchos tienen temor, como al tratarse un terreno privado, que finalmente Socobesa, a lo mejor me equivoco, a lo mejor es otra empresa inmobiliaria que es la dueña del terreno, haga su proyecto y haga su proyecto y como si no le importara lo que hay hoy día, y finalmente hoy día hay un cementerio de mascotas para muchas personas, y que lamentablemente todavía no está regulado. Quiero preguntarte cuál es tu impresión respecto a de esos temas. Bueno, en relación al primer tema, sí, yo también entiendo, muchas veces las personas se ven expuestas a situaciones donde han sido atacadas, agredidas por jaurías de perros, pero hay que partir, todo tiene un origen. Esas jaurías de perros, esos animales, esos perros que andan en la calle son animales abandonados. Recordemos que en Puerto Montt esta situación se nos escapó de las manos en el año 2008, luego de la erupción del volcán de Chaitén. Muchas personas, cuando se vinieron a Puerto Montt, cuando tuvieron que salir de Chaitén, trajeron a sus mascotas y muchos de esos animales quedaron abandonados y los tuvieron que traer y nunca se pudo reubicar. Y lamentablemente hay muy pocas inyecciones de recursos para los centros de esterilizaciones. Vemos que muchas veces los rescatistas, los animalistas tienen que hacer milagros, campañas, rifas para poder hacer operativos. Y ahí yo siento que hemos estado todos al debe, el Estado, los organismos pertinentes, la Subdere, y también pasa por el simple hecho y por qué es tan importante de que esto tenga una consagración a nivel constitucional. Y ahí volvemos al punto de inicio. Porque mientras no tengamos una cultura de respeto y entendamos que la protección de los derechos de los seres sintientes es uno de los grandes desafíos y uno de los grandes flagelos, lamentablemente, de nuestra sociedad, vamos a seguir en esta cultura. Y eso yo pienso que es una de las grandes discusiones. Yo entiendo que hoy en día estamos viviendo un proceso histórico muy relevante y todos los temas deben darse las discusiones, pero también es el momento de que consagremos a nivel constitucional la protección de los derechos de los seres sintientes, porque ahí vamos a ver cómo estas situaciones en cierta medida no se van a acabar de la noche a la mañana, el problema no se va a erradicar, pero sí vamos a contribuir, porque en la medida que tengamos un organismo, por ejemplo, estatal, con patrimonio propio de carácter técnico, no vamos a tener estas grandes falencias que lamentablemente los rescatistas, las fundaciones no dan abasto. Sí, yo te lo digo, Ale, perdona, Ale, yo te lo digo porque desde el punto de vista de lo que tenemos, o sea, obviamente hay mucho déficit, pero Sí. ¿qué es lo que hay desde hace 8 años atrás? Desde hace 8 años atrás, por lo menos en la ciudad. Hay una política de esterilización de mascotas, ¿cierto? Hay una política Sí, permanente de gastar recursos en sí, materia de esterilización de mascotas. ¿Y qué es lo que tenemos en ese aspecto? Tenemos un centro de esterilización canina, ¿cierto? Me parece que felina también, sí, finalmente se hacen operativos felinos también en sí, ese centro, sí, ya, y que es un esfuerzo de recursos municipales. Y tenemos subvenciones anuales que se otorgan. Yo recuerdo fácilmente que todos los años se le otorgaba, me imagino que este año igual va a ser lo mismo, a Fundación Sasca, a la chiquilla, ¿cierto? De Sasca, tú las conoces, Ale, a la Fregando un albergando un Amigo, amigo. y al Albergue de Adán, ¿cierto? Donde está la Cristina. Más o menos recuerdo esas tres organizaciones que trabajan fuertemente en estos temas, a lo mejor se me escapa una, pero creo que no son más de 4 organizaciones que se le dan recursos anualmente para un programa de esterilización. Creo que Sí. Albergando hace más operativos en lo rural, el centro de esterilización obviamente es más urbano, y ahí uno se va acomodando en esos temas. Evidentemente que falta ya de hace 8 años a esta fecha, falta, como yo te decía previamente, Ale, falta colocarle números. ¿Qué tal nos ha ido? Porque finalmente estamos colocando muchos recursos en materia de esterilización y la verdad que no tenemos números en cómo nos ha ido en 8 años respecto si ha bajado o no la cantidad de mascotas abandonadas, si siguen existiendo, en qué número, si de alguna manera ha dado resultado esto. Yo no tengo números todavía respecto de eso. Claro, y ahí es lo que tú en varias oportunidades me has señalado, que tal vez sería ideal poder realizar un censo en este sentido para poder ordenar un poco la situación. No, yo te digo, veo el vaso medio lleno, si no todo ha sido negativo para nada. Y la ley Cholito igual ha venido a ayudar mucho, ha venido a contribuir demasiado. En primer lugar, porque aumenta las penas del Código Penal, son penas, ya estamos hablando de que pueden ir de los 61 días a 3 años y un día, una pena accesoria que te hablé, y es una ley sobre todo educadora, educativa, más que sancionatoria. Y aquí hay muchas normas de esta ley donde te establece que el Ministerio de Educación podrá generar campañas de educación y sobre tenencia responsable.
Lamentablemente eso no ha ocurrido con mucha preponderancia y yo he visto que esa normativa es un poco desconocida, pero sí he visto que algunos establecimientos educacionales en Puerto Montt han tenido charlas y capacitaciones, al igual que la Subdere con las clínicas veterinarias y el Ministerio de Educación deben hacer un trabajo mancomunado. Si esto finalmente es tarea de todos, no podemos atribuirle la responsabilidad a un municipio o al Estado. Sin Es duda, algo... pero Ale, hoy día tenemos fundamentalmente mucho perro abandonado. Sí. Finalmente, no son perros callejeros, es cierto, son perros siempre mascotas abandonadas. Ahora, ¿cómo peleamos, cómo luchamos con el abandono de las mascotas? Finalmente, tú bien dices, debe hacerse una campaña de tenencia responsable, pero finalmente vamos a encontrar que muchas personas son irresponsables finalmente y que finalmente van a terminar abandonando igual sus mascotas. Entonces, esas mascotas deambulan por la calle, sufren un maltrato evidente, son seres que, como tú bien dices, son animales sintientes, ¿cierto? Tal como nosotros, aun cuando algunas personas no lo reconozcan todavía esa calidad, pero es una realidad. Pero finalmente se transforman en jaurías, que también, lo que te decía yo, que causan un temor en distintas poblaciones. La solución a eso, está bien, tenencia responsable, campaña educativa, mayores recursos para campañas de ese tipo. Pero ¿cuál es la otra solución? ¿Qué ocurre en países desarrollados cuando tenemos gran cantidad de mascotas abandonadas que causan temor, daño, etcétera? La pregunta que te voy a hacer, el tema del canil, un canil, ¿soluciona? Porque yo he escuchado que se han levantado voces respecto de un canil. A mí me parece atendible la petición, pero ¿qué te parece a ti la existencia de un canil? Bueno, en Puerto Montt tenemos un canil en camino a Lagunita, que Sí. lamentablemente muchas veces tiene que sufrir mucha inclemencia, pero no es la solución, son medidas parche. Yo siento que esto, y tú como abogado igual lo debes saber, ¿dónde está la solución a muchos problemas? Y no solo a un tema de maltrato animal, ¿cuál es la base de todo? La educación. Y pienso que ahí Ya. debemos partir, educando. La gente tiene que entender que si va a tener una mascota, esa tenencia de mascota trae una serie de obligaciones, derechos y obligaciones. Si yo compro un animal, adopto un perrito, ese perrito va a necesitar cuidados veterinarios, va a necesitar ser esterilizado. Hay gente que hoy en día es súper reacia a la esterilización, porque dice que los machos y los castras van a dejar de ser machos. Mm. O voy a dejarle un par de celos y después esterilizo. Entonces, son problemas culturales de educación. La gente no tiene esa noción todavía de respeto. Y, por ejemplo, el animal ya creció, chuta, no, tengo que darle una adopción por espacio, por temas de espacio. No sé si tú has visto esos memes Sí, que piensan. sí. Entonces, es un tema cultural y obviamente hay que inyectar mayores recursos, pero recursos de la mano con políticas públicas correctas. Por eso te digo, no es solo un tema municipal, no es solo un tema de tener una buena ordenanza, una buena ley. Tiene que ser un trabajo mancomunado de toda la sociedad y de todos los sectores. Una constitución que lo consagre y luego hacer la bajada. Leyes, políticas públicas, programas, planes, un organismo estatal autónomo con patrimonio y técnico. Que Pero esto se... sí, yo te entiendo perfectamente el tema de la educación, que hay que educar desde los más chicos a una tenencia responsable, sin lugar a dudas. Pero no puedo negarte que a uno le trata de encontrar soluciones al problema diario de mucha gente, y en el campo también, tú bien lo sabes, cuando se transforman en jauría que matan bueno, a los animales de granja, ¿cierto? Que Sí, también se produce un prejuicio importante, sí, se entiende. ¿cierto? Entonces, claro, para completar, yo te lo digo o te lo pregunto para completar el círculo, porque te juro que muchas veces me preguntan, ¿tienen temor de salir o estos perros? ¿Te fijaste hace un mes o 2 meses atrás que mordieron a una niña que estaba haciendo, a un joven, me parece que estaba haciendo de labores de cartero, iba a dejar una carta en una Sí, población? sí, ¿Recuerdas? Son sí. cosas que a veces aparecen en forma recurrente, y uno no sabe qué respuesta entregarle o una solución concreta a este tipo de problemas. Por eso te le preguntaba, ¿qué tipo de solución más allá del tema educacional? Es que es un tema, casi es como una paradoja y es un tema de nunca acabar, pero se puede ir mitigando, si esto tampoco va a acabar de la noche a la mañana. Hay países sí en el mundo que, por ejemplo, en Holanda acabaron con los perros vagos.
pero no fue una campaña, no fue algo de un año, fue aproximadamente un proceso de 20 años. Entonces, Sí. La jauría de perros, muchos de esos perros no están esterilizados, tenemos que hacer mayores campañas de esterilización. Ojo, muchas personas dicen, no, hay que eutanasiar, hay que matarlo. La ley de tenencia responsable prohíbe el control de la población canina y felina a través de la eutanasia. Tú no puedes controlar la población a través de hacerlos dormir. Eso lo prohíbe la propia ley. Entonces hay que generar mayor conciencia, es algo yo creo que un problema de mucho tiempo, de larga data, pero sin duda que se ha avanzado y yo sé que hay mucha preocupación. Yo he visto a gente que está tomando este tema con otra mirada, gente que se está sensibilizando, se está empoderando al mismo caso tuyo, porque hoy en día, jueves, en la noche, estamos hablando de un tema de la protección de los derechos de los animales. Yo lo encuentro genial, porque tú, al ser un referente, un líder de opinión dentro de nuestra zona, estás entregando igual ciertas soluciones y una visión mucho más general del tema, que es lo que falta. Porque te lo preguntaba, claro, y te agradezco, pero te lo preguntaba obviamente porque el tema de la ley Cholito sin duda es un avance, pero obviamente creo yo necesitamos, por lo menos en Puerto Montt, como te decía yo, llevamos 8 años entregando recursos a 4 organizaciones para efectuar labores de esterilización y al mismo tiempo tenemos un centro municipal veterinario municipal. Esos son los grandes avances que han existido estos últimos años y eso sin duda es un avance. Pero siento al mismo tiempo, como tú bien decías, como yo te lo comentaba, que hay que ya colocarle números. Y tenemos escuelas de veterinaria aquí en Puerto Montt, por tanto, podemos hacer, creo yo, y esto es un llamado al alcalde, a algunos concejales que se interesan en este tema, de hacer una alianza, por lo menos para medir el impacto que han tenido estas sumas de dinero a través de subvenciones, que no son menores, ¿eh? Estamos hablando por lo menos de fácilmente 150 millones de pesos anuales que se entregan a las organizaciones, más lo que cuesta el centro municipal veterinario. Estamos hablando fácilmente de 300, 400 millones de pesos anuales en esta materia. Fácilmente 400 millones anuales. 8 años son 3.000 millones de pesos. Por eso digo, no es menor. Entonces, yo creo que falta ya catastrar, evaluar científicamente, técnicamente, cuál es el impacto que ha tenido esta política de esterilización. Y el último tema, Ale, que a mí me hace mucho ruido siempre, y te juro que traté de levantarlo hace mucho tiempo atrás y lo expuse en su momento en el Consejo Municipal. Yo me acuerdo que 2 concejales me agancharon en el tema, el alcalde también, pero quedó ahí porque, bueno, vino la pandemia, los recursos hay que destinarlos obviamente a la urgencia, y uno lo entiende, pero este tema que a mí no sé si tú fuiste a este punto donde yo te dije, a Bosquemar, a la Cuesta Espinillo, donde está este cementerio de mascotas. Si alguien nos ve, ojalá que vaya. Tenemos que levantar una propuesta, creo yo, Ale, de hacer un cementerio de mascotas. A mí me duele, por ejemplo, cuando los perros los van a botar en un sector eriazo, en el campo y todo, primero porque no hay espacio para hacerlo muchas veces en terreno o en departamentos, en casas chicas, porque también es insalubre, también es un tema de salubridad. Y yo creo que los animales de compañía, las mascotas, merecen un respeto, un entierro digno, un lugar. Yo sé que a ti te han preguntado muchas veces por los crematorios también, pero yo creo que es una necesidad hoy día avanzar en esa materia. Sí. Yo creo que tú podrías liderar fácilmente un tema en esta materia, Ale, de empujar un proyecto de cementerio de mascotas, de crematorio, porque me parece que es un tema que es necesario, sumamente necesario. ¿Sabes por qué es necesario? No por moda nuevamente, sino es necesario porque ya la realidad nos superó. Y si uno va al sector de Bosquemar, a la Cuesta de los Espinillos, se va a encontrar con un cementerio de mascotas en los hechos. ¿Me entiendes? El problema, como te digo yo, que pertenece a un privado, pertenece a una inmobiliaria que finalmente no sabemos qué va a hacer y vamos a tener que rogarle para que respete el sentimiento o las familias que fueron a enterrar a sus mascotas ahí. Exacto. Eso, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo y es parte de la dignidad no solo hacia los seres sintientes y también hacia las personas. Hoy en día estamos tratando de dignificar y buscarle a todas las aristas de nuestra vida y de nuestras situaciones cotidianas la dignidad. Y las personas hoy en día tienen a las mascotas como parte de la familia, ya no es solo el animal. Muchas personas, su núcleo familiar, y eso es muy importante. Por eso hoy en día igual tenemos que entender el concepto de familia mucho más amplio.
Sí. Un grupo familiar puede estar compuesto por un matrimonio y una mascota, una persona y su gato. Entonces, tenemos que poder satisfacer igual la tenencia responsable en todas sus aristas. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Mucha gente en Puerto Montt vive en espacios reducidos, en departamentos, tienen, como tú dices, ir a tirar lamentablemente, darle una sepultura en cualquier lugar. En cambio, por lo menos en el cementerio, ellos saben que van a poder ir a visitar a su mascota y hoy en día es así. Tal vez para muchas personas todavía esto sigue siendo motivo de burla, pero es parte de la evolución y el dinamismo de nuestras sociedades. Así que yo pienso que sería un tema muy atingente porque esto hay que ordenarlo. Hay mucha dispersión, hay mucho desorden, como lo que tú señalas. No hemos puesto números, lamentablemente, y también hay mucha dispersión en las leyes. Imagínate, tenemos la ley Cholito, la ley 20.380, la que es anterior. Tenemos una ley de caza, tenemos ley de pesca, pero el Código Civil me trata a los animales como cosas. En el Código Penal tenemos un delito, pero necesitamos que la norma máxima de nuestra sociedad lo consagre. Y desde ahí vamos a poder ir generando mucho más avance. Por eso para mí era tan importante esta propuesta a nivel constitucional, dar la discusión en el proceso constituyente sobre consagrar al rango constitucional la incorporación de los seres sintientes y espero que sea una discusión que se dé. Sí, yo por eso te felicitaba en tu campaña que te veía, Ale, en ese momento, porque te veía a ti como quizás como única candidata constituyente que tenía un programa especial respecto a este tema de los animales. Te juro que yo no lo vi y pensé en algún momento que como hay agrupaciones animalistas, en fin, hay nuevas peleas, luchas, es cierto, que se están dando, pero pensé que el tema animal iba a tener un rol quizás más importante en este tema y realmente no lo he visto todavía. Eh, yo no pierdo la esperanza de que alguien recoja tu programa, por ejemplo, o a lo mejor hay que presionar de otra manera a algunos constituyentes que están en la mesa, que tomen el programa tuyo, que recojan esta experiencia, porque yo siento que más allá de la burla de algún sector, que yo creo que está en retirada en todo caso, yo creo que el tema de la protección animal, del cementerio de mascotas, de no considerar a los animales como simples cosas ya, si obviamente son parte de la familia, son cosas que ya hay que empezar a legislar, a proteger, una protección legal como corresponde. Porque es el avance que ha tenido la sociedad finalmente. Entonces yo te propongo dos cosas, Ale, y creo yo, que tú no pierdas el ímpetu en el tema constituyente respecto a tu programa. Imagino que tú lo socializarás nuevamente con los constituyentes de nuestro distrito o con otros, obviamente, para que este tema no se pierda. Y el otro gran tema, Ale, es que tú ojalá puedas liderar este tema, creo yo, el tema del cementerio de mascotas, que a mí me interesa mucho porque me parece que sería un gran avance, sobre todo cuando uno va a ese lugar, que yo invito a mucha gente a verlo, en el sector de Bosque Mar, Cuesta Los Espinillos, hay un cementerio, y realmente se observa un respeto que hace falta, como te dijera yo, regularlo, darle un marco, darle una señal institucional a este tipo de peleas que ya la gente lo tiene incorporado. A eso me refiero, Ale. No, yo te agradezco, Tito, y también invitarte a que también tú seas parte de esta temática, porque, como te digo, aquí no se necesita grandes pensadores, grandes expertos. Esto es un tema que nace de mucha voluntad, de mucha amor a los animales. Yo me crié con muchos animales toda mi vida y un respeto, o sea, no concibo, no entiendo cuando la gente maltrata a seres que no generan ningún daño. Entonces, para mí esto como partió muy rústico, yo sin tener muchos grandes conocimientos, la literatura, la jurisprudencia es muy escasa, son muy pocos los abogados que se dedican a esto. Hay algunas universidades que incluso la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile ahora tiene el electivo sobre derecho animal. Entonces ya vamos avanzando y yo he participado en hartas capacitaciones, en seminarios y siempre dispuesta a resolver las consultas, las inquietudes y también a través de ti hago ese llamado a la gente cuando tenga alguna inquietud, canalizarnos sus dudas, sus consultas, siempre va a estar la voluntad de orientar, ayudar. Lamentablemente por un tema de tiempo uno no puede tomar todas las causas que quisiera, pero siempre está la voluntad para ir orientando a la gente qué es lo que debe hacer y yo creo que este espacio contribuyó a por lo menos que la gente tenga la claridad que la denuncia nunca puede ser negada, siempre debe Sí, ser aceptada por los organismos pertinentes y ahí partimos de todo. Con una denuncia ya encausada abrimos la puerta a que podamos tener
un restablecimiento del derecho que nos ha sido vulnerado finalmente. Así es, así, Ale, querida. Eso, yo quería conversar contigo sobre este tema, te agradezco mucho, Ale, como siempre. Yo Muchas siempre he gracias. dicho privada y públicamente que quizás tú eres la única colega que yo conozco que lleva en el alma el tema animalista, genuinamente, y por eso que me gustaba tanto tu programa y el programa constituyente que tú tenías. Pero en fin, son peleas que se dan y que no hay que perderlas nunca de vista, porque son peleas que finalmente uno las va a ganar. Si no es Así ahora, es, lo va a ganar después. Eso, así es. Ale. Así que un No, abrazo gracias grande, Julio, Ale. igual por preocuparte por este tema y que la gente no tenga temor a acercarse a nosotros, a ti o a mí, y siempre va a estar la voluntad de orientar, escribirnos por redes sociales, siempre uno tendrá tiempo para responder las inquietudes de la gente. ¿Cómo se comunica contigo, Ale? A través de tu Face. Sí, a través de mis redes sociales, yo en horario de trabajo no leo mis mensajes, Eh, pero después en la tarde en mi casa puedo leer los Facebook, los mensajes que me han escrito, y la gente sabe que por lo menos de mi parte siempre va a tener una respuesta. Así es, Ale. Un abrazo, Ale. Suerte como Para siempre, mucho un éxito. abrazo grande, Chao, cuídate que mucho. estés Chao, bien. chao. Un saludo a todos. Un abrazo y nos estamos viendo en otra oportunidad para conversar algún tema que nos pueda interesar en Diálogos para el Futuro. Un abrazo, amigos.